Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Iván Jiménez, maestre, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, ahora vamos a explicar el trabajo. Quitemos la diapositiva con los datos. Entonces, el ejercicio a resolver dice, cada estudiante de manera individual debe resolver el siguiente ejercicio y luego realizar el consolidado grupal. Un filtro analógico se encuentra representado por la siguiente función. HS es igual a 25 sobre S al cuadrado más 10 sobre B, S más 25. En este caso somos el grupo 3 y vamos a escoger la constante. Vamos a coger la constante B igual 3. Entonces, el primer punto que nos pide es la definición del filtro analógico. Los valores de la frecuencia natural del sistema W0 y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, la frecuencia natural es la frecuencia a la que el sistema resuena sin amortiguamiento, depende de los valores del capacitor y del inductor. Entonces aquí la frecuencia natural, que la vamos a definir como W0, se define como frecuencia natural es igual a raíz cuadrada de 25 sobre la 25 radianes, que me equivoqué, radianes sobre segundos. Y entonces la frecuencia natural es 5 radios sobre segundos. Ahora vamos al coeficiente de amortiguamiento. Entonces el coeficiente de amortiguamiento es el que describe la rapidez con la que las oscilaciones se disipan. Estos valores nos indican que un sistema amortiguado. Entonces lo representamos con la letra griega. Entonces el coeficiente de amortiguamiento es igual al coeficiente de la superficie sobre 2 por la frecuencia natural, que es igual a 3 décimos, que es el coeficiente 3 décimos, que nos lo muestra acá. 3 décimos nos muestra aquí exactamente, aquí. 3 décimos sobre 2 por 5, entonces esto quedaría a 10 sobre 30 y al factorizarlo nos queda que el coeficiente de amortiguamiento es un tercio o 0.3. Entonces ahora vamos a hablar de la ganancia del filtro en decibeles. La ganancia máxima es la amplitud relativa de la salida respecto a la entrada cuando el sistema opera cerca de su frecuencia natural. La ganancia máxima depende inversamente del coeficiente de amortiguamiento. Entonces aquí vemos que la ganancia máxima es igual a 25 sobre 25, nos da 1, que es adimensional. En decibeles, la ganancia en decibeles es 20 logaritmo de 10 por la frecuencia máxima. Entonces la ganancia en decibeles nos da que es 20. Ahí reemplazamos la fórmula que hicimos, que es h más, entonces queda el logaritmo de 10 por 1. Entonces, como el logaritmo de 10 es 0, al multiplicarlo, pues, todo un número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces la ganancia en decibeles nos da 0 decibeles. La frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. La frecuencia de corte define el rango donde la ganancia del sistema es significativa. Entonces, para un filtro subamortiguado, la ganancia máxima ocurre en la frecuencia natural del sistema, que es F máxima, la frecuencia máxima, que es igual a la frecuencia natural sobre 2pi. Entonces, como nos dio allá la frecuencia natural 5, reemplazamos 5 sobre 2pi. Esto nos da que la frecuencia máxima es 0.796 Hz. Entonces ahora vamos con el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda indica la extensión en frecuencia que un filtro permite pasar. Entonces aquí vamos allá a la frecuencia. Entonces la frecuencia de corte está dada por
por la frecuencia natural 1 y 2, 1 y 2, que es igual a la frecuencia n, frecuencia natural, que dice acá, pues, por la raíz cuadrada de 1 menos la amortización al cuadrado más o menos la amortización. Entonces el cálculo de la raíz cuadrada de 1 menos la amortización al cuadrado nos da, ¿no? Aquí hacemos toda la fórmula y el resultado que nos da es 0.943. La frecuencia de corte interior la definimos como W1. Entonces la frecuencia de corte interior es igual a la frecuencia natural sobre la raíz cuadrada de 1 menos la amortización al cuadrado menos la amortización. Entonces ahí lo hacemos la fórmula y nos da que la frecuencia de corte inferior es 3.5 radios sobre segundos. La frecuencia de corte superior, que la definimos como W2, no, la fórmula es igual a W, la frecuencia natural, por la raíz cuadrada más, aquí en diferencia de la inferior, aquí nos suma, más la amortización al cuadrado más la amortización. Ahí hacemos el resultado y nos da que es 6.38 radian. Vamos a corregir aquí que acá. Entonces aquí le sacamos el código del ancho de banda, donde las entradas son omega n, que es la frecuencia natural del sistema, y z, que es el coeficiente de amortiguamiento. Ahí vamos a calcular el término común, la raíz cuadrada de 1 menos la amortización al cuadrado. Calculamos la frecuencia de corte interior, que de W1, y el corte superior W2. Calculamos el ancho de banda con la diferencia entre frecuencias de corte y nos da una salida. Imprime la frecuencia de corte de W1, o sea, de la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. Imprime el ancho de la banda y también imprimimos el ancho de la banda. Entonces vamos al siguiente punto, que es la respuesta del impulso del filtro en el dominio del tiempo. Ahí, ahí hallamos que el impulso de tiempo es igual a K por E de la amortización por la frecuencia natural por el tiempo, por el seno de la frecuencia natural de por tiempo. Entonces aquí ya reducimos, cambiamos los valores y nos da que nos da la frecuencia natural 0 por la raíz cuadrada de 1 menos la amortización al cuadrado. Hacemos el resultado y todo esto nos da que la frecuencia natural de es 4.71 radianes. Entonces sustituimos la fórmula, cambiamos los valores y esto nos da un valor de simplificado que es HT es igual a KE menos 1,67T y el seno de 4.71 por el tiempo. Aquí en este código calculamos el WD a partir de la frecuencia natural y la amortización. Ahí se va a generar un vector de tiempo t en la simulación. Aquí lo estamos viendo. Y calculamos HT usando HT, usamos la expresión acá en el código MATLAB, la expresión EXP, entre paréntesis, el seno, y también multiplicamos punto a punto con el signo de multiplicación. Ahora vamos a hallar la respuesta en estado estable para una entrada x1t igual 2 de coseno 0.4 más b. B está en grado y se debe pasar a radianes. Cuando se aplica una señal senoidal, la entrada del sistema es xt, es igual a A de seno de la frecuencia natural por t. La salida yt
también una señal senoidal con frecuencia W, pero como una amplitud modificada se le hace un desfase. Entonces, la fórmula que hallamos es H por J por la frecuencia natural, Y sobre X de la frecuencia natural. Y si la función de transferencia que hallamos, ahí tenemos la fórmula H por J más la frecuencia natural sobre la frecuencia natural al cuadrado sobre la frecuencia natural de J más 2 por la amortización multiplicado también por la frecuencia natural y multiplicamos por JW. Amortización más la frecuencia natural al cuadrado. Entonces acá calculamos los términos, hicimos el resumen de cada resultado y nos da que la frecuencia nos da 1.5 radianes por segundo. Entonces pasamos al segundo punto, seguimos en el mismo punto, entonces ahora vamos allá a la desfase del sistema. En la desfase del sistema, donde hacemos toda la fórmula y el resultado lo tenemos acá abajo. Y aquí también hay la entrada de señal sinusoidal, la amplitud en A, la respuesta en estado estable para una entrada X3 T más 6 coseno de 600T. Acá hacemos todos los cálculos. Hacemos el primer cálculo de la frecuencia natural. La frecuencia natural 1 que nos da 25 y la frecuencia que nos piden que es 600 y nos da 360.000. Hacer todo el cálculo nos da una recta de 25 menos 360.000 y nos da igual a menos 359.975. Y haciendo el segundo cálculo nos da un total de 1998. Entonces aquí hicimos los cálculos y hicimos la fórmula y nos da que HJW es 359.975. Entonces vamos a hacer el cálculo de 600. Hacemos la fórmula que es igual a menos la tangente de menos 1 de 2 más la amortización por la frecuencia natural sobre la frecuencia natural al cuadrado menos W al cuadrado. Y esto nos da, aquí reemplazando valores, ponemos en la primera fórmula que hallamos anteriormente, que la hallamos aquí. Hallamos aquí que nos dio 1998. Entonces la colocamos acá allá que también nos dio menos 359.975. Y esto nos da un resultado de 0.00555 radianes. Acá realizamos la amplitud de salida, la respuesta del estado estable. Entonces esto nos indica que es una señal de entrada, a diferencia de la frecuencia de la entrada y la frecuencia natural del sistema. Y aquí hicimos la simulación del filtro analógico, donde mostramos la frecuencia del corte en el rango donde la ganancia del sistema es significativa. Acá la vemos, que va a ganar la ganancia significativa. Y el ancho de banda acá abajo. El ancho de banda, que es cuando nos muestra la excepción de la respuesta. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, profesor. Entonces, aquí ya está el video y el trabajo. Como conclusión, el estudio y el análisis de las señales del sistema es una herramienta esencial para comprender el comportamiento de los sistemas en diversas aplicaciones, la capacidad de transformar y determinar la naturaleza de las señales en el tiempo y la frecuencia que permite predecir y controlar la respuesta del sistema ante distintas condiciones. Al aplicar técnicas matemáticas, estos dominios es posible optimizar el diseño de la eficiencia del sistema electrónico y comunicación, así como de mejorar el desempeño en diferentes entornos y aplicaciones.